Hola, buenas noches a las alumnas y a los alumnos de la Universidad Santander. Me presento, soy la licenciada Evelyn de los Santos Bojorques. Soy su asesora a lo largo de esta materia, Derecho Procesal Penal, durante estas 4 semanas. El motivo por el cual, pues, su servidora convoca a esta reunión virtual es precisamente para hablar de los temas más importantes que abordaremos en la asignatura. Como ustedes saben, dentro del derecho, una de las materias más importantes en este caso, pues es obviamente la de el derecho procesal penal, tomando en cuenta que a través de este es el cual marca las pautas de las fases para el proceso y en determinado momento poder llegar a una sentencia, obviamente condenatoria. Es importante hablar acerca de los antecedentes que tiene este derecho procesal penal en nuestro país. En un principio nosotros estábamos en el sistema inquisitivo, lo cual pues tiene gran diferencia con el proceso penal actual, que ahorita pues ya es totalmente acusatorio y oral. Sin embargo, nosotros debemos de estudiar de acuerdo a la guía de nuestra plataforma lo que nos marca acerca de que en su momento los expedientes se conocían no como carpetas de investigación que se conocen actualmente, sino que se conocen como averiguación previa. Esta averiguación previa en ese momento, quien tenía la facultad para decidir si una averiguación previa llegaba a manos de un juez o no, en este caso es el Ministerio Público, lo cual sigue aconteciendo en la actualidad. El único exclusivo que tiene la acción penal es precisamente el Ministerio Público y como tal es él el encargado de allegar de todos los datos de investigación a los jueces. Anteriormente nosotros teníamos dos fases en este proceso penal, que era la instrucción, la preinstrucción y la instrucción. La preinstrucción, que eran todos aquellos actos de investigación previos que realizaba el Ministerio Público para poder llevar a consignar, así le decían, la averiguación previa ante un juez. Consignar significaba que no era otra cosa más que un escrito que realizaba el Ministerio Público donde se detallaban los actos de investigación que había realizado y los motivos por los cuales él consideraba que una persona podía ser responsable de un delito. También es importante señalar que en esta etapa del derecho procesal penal, el Ministerio Público tenía algo muy importante, una facultad que no tenía ningún otro funcionario público, que se llama buena fe. Esto quería decir que todos aquellos actos que realizara el Ministerio Público, solamente por tener buena fe, eran considerados reales, eran considerados sin ninguna duda, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, en este sentido había una ventaja y una desventaja. En este sentido, la ventaja era que obviamente el Ministerio Público era quien tenía 100% a cargo de la investigación y obviamente que en determinado momento quien tomaba la decisión si una persona era culpable o no, pues era un juez, ¿no? Pero por otro lado traía una desventaja respecto a que desgraciadamente se ha comprobado que en esta etapa de la averiguación previa y llamado el sistema inquisitivo, pues el Ministerio Público abusaba de esta facultad y pues traía como consecuencia que muchas de las investigaciones se hicieran sin apego a derechos humanos. Sí es importante señalar que esta averiguación previa estuvo vigente hasta antes del año 2008, porque a partir del año de junio del mes de junio del año 2008 entra esta gran reforma en materia penal donde nos dicen que el sistema penal acusatorio tiene que transitar. Por lo cual, en este sentido, pues ahora existen 3 jueces y es totalmente distinto, desaparece en este caso la buena fe del Ministerio Público. También es importante señalar en este caso que en este proceso penal, pues no había en su momento una intervención directa de parte del juez.
Habían ocasiones en las que el juez no estaba presente en las audiencias, sino que por el contrario, él designaba en este caso a su secretario de acuerdos para que tomara las declaraciones y pues él confiaba en lo que su secretario le decía, ¿no? No había lo que actualmente conocemos como el principio de inmediación. El principio de inmediación es a través del cual actualmente el juez no puede estar pues fuera de estas audiencias. Tiene que llevarse a cabo en presencia de él y percibir a través de sus 5 sentidos todo lo que pasa en el desarrollo de una audiencia. Pues bien, en este caso, en este proceso penal acusatorio, bueno, en este derecho procesal penal, perdón, antes de la reforma, pues la prueba madre, así la consideraban como tal a nivel legal, era la confesional. Era a través de la cual una persona decía que había cometido un delito. Obviamente no existía esta vigilancia al 100% como lo hay ahora de los derechos humanos, de la perspectiva de género, de pues ahora sí que el estudio al 100% del derecho tomando en consideración la legislación internacional. Entonces, pues había estas desventajas. No le daban un papel activo a la víctima y por el contrario se consideraba que a mayor castigo, pues mayor era la justicia que podía pues obtenerse, ¿no? Y en este sentido, pues es una situación que no trae una consecuencia, digamos, real. No hay realmente una justicia que pueda ser escuchada por parte de la víctima, sino por el contrario, lo que se buscaba no era otra cosa más que decir, bueno, la persona ya está en la cárcel y como la persona ya está en la cárcel, pues nosotros consideramos que ya se ha cumplido con esta justicia. Entonces, pues eso es desgraciadamente lo que pasaba y en estas ocasiones, pues no era algo 100% pues, digamos, beneficioso para la víctima. ¿Ok? Bien, en este sentido es importante decir, bueno, ¿cuál es entonces la diferencia entre la averiguación previa y la carpeta de investigación? Ambos se refieren a los expedientes que se hacen, en este caso que se pues van, ahora sí que los actos de investigación que se van realizando a lo largo de la primera etapa por parte del Ministerio Público. Y obviamente lo único que cambia es el nombre. En su momento estas se consignaban ante el juez correspondiente, es decir, se le hacía de conocimiento al juez para que él fuera quien tomara la decisión de si una persona era culpable o no. Pero desgraciadamente pues no había 100% un apego a derechos humanos, sino por el contrario, lo que hacen pues es que pues ellos no tenían esta certeza que realmente un juez estuviera escuchándolos para poder hablar, en este caso, de algo pues 100% verídico. Este derecho procesal penal es importante sí apuntar que ha venido evolucionando conforme a al tiempo en el cual nos encontramos. Este tiene precisamente su fundamento en la época colonial. Hay que recordar que pues nuestro país fue colonizado, en este caso por parte de España, por lo cual pues la influencia que nosotros tenemos en un primer momento a través del proceso penal es directamente de España. Obviamente sin pasar por alto que el antecedente directo del derecho pues lo tenemos en Roma, ¿verdad? Pero pues ya estaba lo suficientemente adecuado a la forma en la cual se llevaba a cabo en España y pues por esta razón pues es que nosotros tenemos que acoplarnos a los que nos decían pues en este caso los antecedentes españoles y es como México pues adopta este sistema inquisitivo. Inquisitivo precisamente viene de esta forma que era esta época tan oscura que hubo desgraciadamente en la época de la iglesia, donde se consideraba que ellos pues eran los que tenían al 100% pues la batuta para considerar que eran seres supremos y que con ello pues eran los que necesariamente tenían que pues tomar las decisiones más agudas al momento de llevar a cabo la justicia. ¿Ok? Pero primero que nada también es importante recalcar, bueno, ¿qué es el derecho procesal penal? El derecho procesal penal no es otra cosa más que el conjunto de normas jurídicas
que regulan los procedimientos que tienen el carácter penal, es decir, cuáles son las fases, cuáles son aquellas etapas en las que se va desenvolviendo este proceso penal. ¿Sí? Es un derecho fundamental. Este contempla ciertas garantías mínimas para defender los derechos y también las libertades de los que intervienen en este proceso penal. Acuérdense que las garantías, en este caso, en esa época, las garantías jurídicas y de certeza de seguridad se tenían en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, en ese contexto era donde teníamos y actualmente seguimos teniendo estos derechos humanos de acceso a la justicia y la legalidad. Bien, ¿qué se busca en este derecho procesal penal? Se busca algo que se llama debido proceso. El debido proceso no es más que se cumplan con todos y cada uno de los derechos humanos de los intervinientes en este gran proceso, tanto de la víctima como en este caso de la persona que es considerada el sujeto activo, en este caso pues el probable responsable, ¿no? Tanto la víctima como ellos pues tienen derechos humanos y por esa simple situación México, específicamente hablando de nuestro país, tiene la obligación de la observancia a nivel internacional de cumplir con todos y cada uno de estos derechos humanos. Cuando hay necesariamente una violación a cualquiera de estos derechos humanos, estamos incurriendo en una violación grave, en este caso, pues directamente al derecho procesal penal, ¿no? En este caso, es importante decir que antes de la reforma del 2008, nosotros le llamábamos garantías individuales, las cuales se encontraban previstas del artículo primero al artículo 29 de la Constitución Federal. Sin embargo, a partir de esta gran reforma del año 2008, pues ya no se le llama garantías individuales, sino se les llama derechos humanos, ¿no? Igual que abarca del artículo primero al 29 constitucional, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que busca el derecho procesal penal? No es otra cosa más que ejercer de forma correcta y llevar a cabo los procesos, es decir, llevar un orden y una igualdad al momento de desarrollar pues las fases del procedimiento, ¿no? Para no tener esta discrepancia entre unos y otros. Entonces sí es importante que ustedes puedan tomar en consideración esta parte respecto al derecho procesal penal para poder pues tomando en consideración que este es uno de las materias más importantes dentro de la licenciatura, pues es una de las más, digamos, socorridas, ¿no? Como profesionistas, donde la persona pues tiene mayor problema y es donde nosotros debemos conocer estos requisitos que tenemos en este entonces. Hablando de la época colonial, el derecho penal directamente establecido por los españoles decía que este era apegado 100% al castellano, ¿no? Que era pues obviamente el lenguaje que tenían los españoles al momento que venían a nuestro país. También es importante señalar que pues en este tiempo las colonias aztecas tenían sus propios usos y costumbres. Ellos tenían estas propias creencias y también la forma en la cual ellos adjudicaban los castigos a las personas en que incurrían en faltas o en este caso en delitos, ¿no? Estos iban desde sacrificios hasta, pues ahora sí que, ¿cómo podría decirle? Castigos inhumanos, humillantes y degradantes. No había ningún respeto al derecho humano, sino por el contrario, lo que se buscaba era 100% el hecho de decir, bueno, si tú a esta persona le arrancaste la lengua, pues tu castigo también va a ser que te arranquen la lengua. Aplicaban lo que llamaban la ley del talión, lo que nosotros conocemos de ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Entonces, pues sí hubo esta transición el derecho azteca al derecho colonial, donde los españoles establecen ya, en este caso, las bases del derecho procesal penal. ¿Ok? En este caso, decía que este era cruel, era arbitrario y riguroso, tomando en consideración pues ejercido así a las personas que ellos consideraban esclavos y que en este caso pues a nosotros, a nuestros antepasados los conocían como indios, ¿no? Decían que era un derecho inculto
y ciegamente represivo, es decir, que no tenía una base totalmente apegada a derechos, sino por el contrario, eran nada más de usos y costumbres. Su finalidad no tenía más otra que humillar y exterminar a la población autóctona en este caso, ¿no? Buscaban tanto la conquista espiritual como la conquista material. Bien, en este caso se podían decir que habían tres de los castigos más fundamentales y crueles en ese entonces, en la época colonial, que eran la horca, la decapitación y la hoguera. Todo esto se hacía de manera pública. En este caso entramos en una época que se llama la venganza pública, en la cual todas las poblaciones en este caso presenciaban desgraciadamente esos castigos que se le inferían a las personas responsables de los castigos, ¿no? De las penas. Entonces, en este sentido, era un castigo 100% severo, era un castigo que buscaba dejar, pues ahora sí que en evidencia de toda la población lo que no era correcto, ¿no? Entonces, en este caso sí es importante hacer ese apunte para tomar en consideración que pues así se manejaba en esta época colonial, ¿ok? Como lo decía, pues esta era totalmente manejada por la Iglesia Católica al considerar que ellos eran seres supremos y que pues ellos tenían esta, digamos, anuencia por parte de Dios por considerarlos seres superiores y que podían venir a impartir justicia precisamente en la tierra. Bien, vamos a entrar a uno de los temas también importantes que nos marca la guía. ¿Qué es el proceso penal? Bien, primero que nada es importante recalcar que esto pues viene precisamente también de la época de los reyes en España, donde pues ellos consideraban precisamente que se reformaban algunas disposiciones de acuerdo a la adecuación que hacían a los pueblos aztecas, ¿no? En este caso pues tenían como objetivo establecer un orden para proceder en casos de pleitos, de conflictos, de litis entre personas, tanto particulares como personas que eran considerados aztecas, ¿ok? Y pues también en este contexto eran ellos los que tenían que verificar que realmente se estuviera llevando a cabo para poder hacerlo. La mayoría de las litis o los conflictos que existían precisamente en esta época era por una situación de esclavitud. Ellos pues obviamente se peleaban hasta cierto punto a los sirvientes, ¿no? Decían pues es que él me pertenece, él me tiene que servir a mí y por esa situación pues no tiene derecho a pues a ninguna otra persona a utilizar sus servicios, ¿no? Era de los conflictos más, digamos, comunes que había entre la sociedad, pues tomando en consideración que pues ellos consideraban que esta era una de las grandes discrepancias que había entre ellos, ¿ok? En este sentido, James Lockhart, que fue uno de los grandes estudiosos, manifestó que los alcaldes indios juzgaban y sentenciaban causas en muchos pueblos del Valle de México, lo cual refleja la capacidad de los pueblos para castigar los delitos internamente, de acuerdo a los formalismos del proceso castellano, en este caso del proceso español, ¿ok? Pero también, obviamente, este derecho procesal penal tiene que ir emigrando, tiene que ir cambiando conforme va pues avanzando la sociedad y es así que llegamos a la época independiente, donde México pues ya es totalmente libre, se vuelve un país totalmente desobligado, en este caso de la corona española, que ya tiene sus propias formas de gobierno y sus propias formas de elegir a sus representantes. Entonces, pues por ende, este derecho procesal penal tiene que cambiar, porque pues ya es una sociedad totalmente pues independiente y pues también que tiene que tomar cartas en el asunto respecto al orden y la organización de sus ciudadanos. Entonces, pues también hay en este caso esta gran reforma, tomando en consideración que nos volvemos una república independiente, donde ya se toma en consideración que los gobiernos van a ser elegidos a través del voto y obviamente que pues va a haber legislaciones específicas en cada uno de los estados.
¿no? Tomando en consideración que también hay jerarquías respecto al orden de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal, o bien federal, común y municipal, ¿no? Que es el que sigue existiendo hasta nuestros días. Bien, lo que se buscaba en este caso era crear certidumbre, es decir, el hecho de que nosotros estemos transitando desde este derecho procesal penal en la época colonial a la independiente, quiere decir que le queremos dar certeza a nuestros ciudadanos que este va a ser mejor y que lo que se está buscando pues es 100% de respeto, ¿no? En este caso a los derechos y pues obviamente a la legislación que estaba fijada ya en esta época independiente. La preocupación primordial era la regulación durante los primeros años, pues obviamente de la nación respecto a cuestiones constitucionales, es decir, pues obviamente que quedara debidamente asentado, como lo es en la parte, pues digamos, 100% de los derechos humanos del artículo primero, el 29 de la Constitución, y posteriormente de la 29 al artículo 136, habla de las estructuras de nuestro país, de las estructuras de los poderes en México y cómo pues existe la soberanía, ¿no? En cada uno de los estados que actualmente pues nos encontramos divididos. También habla precisamente de esta división de poderes, donde México no concentra el poder en una sola persona, sino por el contrario está en el poder ejecutivo, legislativo y judicial para sopesar este poder, y que pues obviamente cada uno de ellos tiene sus propias actividades y sus propias obligaciones, lo cual busca no llegar a un gobierno de monarquía o a un gobierno oligárquico, ¿no? Sino que lo que busca pues es un gobierno 100% soberano y que pues lo que busca es tener una balanza entre estos tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, que al final de cuentas es el más importante para nosotros porque sigue vigente pues en este caso, ¿ok? Bien. En este caso es importante mencionar cuál es el fin que busca en este caso el derecho procesal penal. En este caso el fin es el esclarecimiento de los hechos, ¿no? Proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Estos son los principios que actualmente rigen nuestro sistema penal acusatorio, se encuentran contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo primero al artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este sistema penal acusatorio se busca 100% la participación de todos y cada uno de los sujetos procesales, los cuales están debidamente estipulados en el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hablamos de la víctima o ofendido, hablamos del probable responsable, hablamos del Ministerio Público, del juez, independientemente de qué tipo de juez estemos hablando, hablamos de la policía también, hablamos de los peritos y hablamos del personal administrativo de la unidad de medidas cautelares, ¿no? Que es una de las nuevas figuras que se tiene en nuestro sistema penal acusatorio. ¿Ok? Lo que se busca también es armonizar estas exigencias respecto a que pues obviamente el culpable no sea castigado en un nivel desproporcionado, sino que por el contrario lo que se busca es que el castigo sea apegado 100% a derecho, con pleno respeto a los derechos humanos, y esto va a traer como consecuencia que el derecho procesal penal en determinado momento cuando se tenga una sentencia, sea condenatoria o absolutoria, lo que se busca es que pues no haya ningún vacío, ninguna laguna legal que pudiera permitir que por alguna violación a derechos humanos pues el proceso se caiga, ¿no? O se puede decir que el proceso se encuentra viciado y que no fue 100% legal la falta o la pena que se le pueda imputar a una persona, ¿ok? Bien, entonces es importante hablar precisamente de esta situación para poder tener en claro qué es lo que busca en este caso el fin como proceso. ¿Ok? Lo que busca este sistema penal acusatorio, obviamente, en un primer momento, cuando nosotros hablábamos de la averiguación previa, es importante mencionar que el proceso se llevaba 100% por escrito.
¿no? Esto quiere decir que traía como consecuencia más tiempo, que esto llevara larga espera para las personas, tanto para la persona que iba a recibir el castigo como para la víctima. Esto también traía como consecuencia, pues obviamente que pues fueran muchos pues papeles, ¿no? Y que al final de cuentas no se actuara 100%. En este sistema penal acusatorio se busca eliminar 100% hasta cierto punto la cuestión escrita, sino que por el contrario, su nombre lo indica, es acusatorio y oral. Oral significa la actividad que tienen los sujetos procesales de poder intervenir en este procedimiento y con ello, pues obviamente buscar una agilidad en este proceso penal y que pues la justicia pueda llegar más pronto, ¿no? Tomando en consideración esta parte. En este sistema penal acusatorio y oral es importante hablar que pues entra una de las figuras más importantes que no existía anteriormente, que es el asesor jurídico. El asesor jurídico no es otra cosa más que pues la persona que conoce de derecho, que tiene que tener pues obviamente conocimientos en la materia, que tiene que tener un título y una cédula que así lo avale y que pues obviamente así también tiene que pues demostrarlo, ¿no? A lo largo del procedimiento para poder defender en este caso pues digamos la inocencia de una persona o bien buscar la justicia para la persona víctima. Entonces, sí es importante apuntar esta parte donde te pide que 100% se tenga que hablar precisamente de una persona experta o perito en la materia de derecho, ¿ok? Y voy a ponerles un video precisamente que habla de esta transición para un mayor entendimiento del derecho procesal penal, ¿ok? Y pues hablar de cuáles son las etapas en las cuales se divide este proceso penal acusatorio y qué es lo que se busca en este caso, ¿no? Pues hablando precisamente de este derecho procesal penal. Entonces, solo un segundo. Vamos a hablar en un primer momento de la audiencia inicial. La audiencia inicial no es otra cosa más que la primera forma de investigación en donde el Ministerio Público tiene que allegarse de todos los actos de investigación necesarios para poder tener la decisión de si ejercita acción penal o no en contra de una persona, lo cual implicaría que en determinado momento tendría que hacérselo de conocimiento a un juez, quien es el que llevará a cabo, en este caso, el desarrollo del proceso. Entonces, comparto con ustedes la pantalla para precisamente hablar, en este caso, del derecho procesal penal. Entonces, solo un segundo para compartir la pantalla con ustedes. De antemano, una disculpa por los anuncios de YouTube y ahorita lo vamos a poner. Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema que me han solicitado bastante. En este video te voy a explicar el proceso de juicio oral de materia penal en su etapa de audiencia inicial. Así que, comenzamos. Pues bien, sabemos que en México el proceso penal ha venido desarrollando cambios relevantes, desde lo que era un proceso conocido como inquisitorial, a comenzar a desarrollarse procesos de oralidad en las entidades federativas hasta llegar al actual Código Nacional de Procedimientos Penales. Este proceso penal cuenta con sus etapas y procesos bien definidos, en los cuales un abogado debe de conocer cada etapa del proceso para que sus alegaciones sean tomadas en cuenta, ya que aún dentro de la misma audiencia existen fases, mismas que si no es el momento oportuno para revisar alegaciones respecto de cierta situación, no serán tomadas en cuenta e incluso puede ser apercibido por el juez y en el caso de los defensores incluso puede llegar a ser revocado por
desconocer el proceso. El proceso penal jurisdiccionalmente hablando. Bien, voy a hacer una pausa aquí para apuntar esto que acaba de comentar el video, lo cual es muy importante. Como les decía, tanto en este caso se habla de un asesor jurídico que tiene que tener 100% de conocimiento en la materia. También en este caso el defensor de la persona probable responsable tiene esta responsabilidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales sí es muy claro al momento de hablar que ambas personas tienen que ser profesionistas en derecho, que tengan 100%, en este caso la licenciatura, que tengan conocimientos de este sistema penal acusatorio y que obviamente si por alguna razón el juez detecta que alguno de estos dos intervinientes, ya sea un asesor jurídico o un defensor, no conoce este sistema penal acusatorio, implicaría una violación al derecho humano y con ello pues obviamente también trae como consecuencia que el proceso penal acusatorio no sea llevado 100% apegado a derecho y con ello pues obviamente pues estos procesos se vienen abajo, por lo cual es importante siempre verificar que ambos profesionistas sean licenciados en Derecho, que tengan experiencia en materia penal y que además tengan pleno conocimiento de este sistema penal acusatorio. ¿Ok? Comienza con la audiencia inicial. La audiencia inicial es aquella en la que el Ministerio Público solicita la vinculación al proceso. Sin embargo, resumir mucho lo que sucede en esta audiencia. Existen dos hipótesis para llegar a la audiencia inicial. Una es por detención e infragancia o bien por medio de citación. Cuando existe detención e infragancia, se determina el control de la detención, es decir, se determina si la detención se realizó de forma correcta y sin violaciones a los derechos del imputado. Es importante que sepas, en el caso de que seas defensor, que cuando se encuentra a debate la legalidad de la detención, no debes introducir hechos relacionados al fondo del asunto, ya que esta parte de la audiencia inicial únicamente se trata sobre la detención. En el caso de que la detención se determine ilegal, el juez de control podrá decretar la libertad del detenido sin entrar en la historia de la probable comisión del delito que pretende imputarse. Ahora bien, la segunda hipótesis de comparecencia a una audiencia inicial es por citación, en la que una vez que el delito sea investigado por denuncia o querella, se tengan los elementos suficientes para determinar la posible comisión del delito por parte del imputado. Cuando la audiencia inicial se da por citación, no se determina el control de detención por ser necesario. La siguiente fase es la formulación de la imputación. En esta fase, el Ministerio Público deberá exponer al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya en ella misma, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del juez de control, sea necesario reservar su identidad. El imputado y el defensor podrán solicitar aclaraciones respecto de la imputación e incluso podrán declarar si es que eso desea. Como defensor, en esta fase de la audiencia inicial, deberás determinar y argumentar si el Ministerio Público realmente cuenta con pruebas y elementos para determinar la probable participación de tu cliente. Posteriormente, el juez de control, una vez que se cerciora que el imputado entienda los hechos y delitos que se le imputan, le preguntará si es su deseo que su situación jurídica sea resuelta en ese momento, o si requiere que sea determinado si de las horas o su universidad. Ahora bien, es importante saber en qué momento es útil solicitar esta prerrogativa. Pues bien, la solicitud de que la vinculación al proceso se define en otra audiencia es con el objeto de que, como defensor, pueda recabar pruebas y en su momento presentarlas en la continuación de la audiencia inicial. Una acotación importante respecto de esto es que la ley de fundamentos para la aportación de datos y medios de prueba por parte del defensor en esta audiencia será solamente en los casos de delitos que habiliten una imposición de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Una vez que se acepta que se defina la situación jurídica del detenido en ese momento o se dé la continuación de la audiencia inicial, el juez de control determinará si se le concede el auto de vinculación al proceso. En caso de que no se autorice la vinculación al proceso, se determinará la libertad del detenido. En el caso de que se determine la vinculación al proceso de la imputada, el Ministerio Público determinará la solicitud de imposición de medidas cautelares.
esta fase se abre un debate entre el Ministerio Público y el defensor, en el cual incluso pueden ofrecer pruebas cada uno tendientes a que se tome una determinada medida cautelar. Concluyendo este debate, el juez de control determinará el conducente en relación a la medida cautelar. Una vez determinada la medida cautelar, el Ministerio Público propondrá el plazo que necesita para el cierre de la investigación. El defensor podrá argumentar al respecto. Finalmente, el juez determinará sobre el plazo para el cierre de la investigación. Concluyendo así el proceso penal en su institución, para posteriormente pasar a la etapa intermedia, misma que podremos ver en otro video. Y bueno, pues cuídense de todos y con esta oportunidad no me dejes de ver. Bien, aquí voy a hacer un breve resumen del video porque es bastante información. Primero que nada, la primera etapa de este proceso penal acusatorio que nosotros conocemos actualmente es precisamente esta audiencia, la audiencia inicial. La audiencia inicial es a través de la cual el Ministerio Público lleva a cabo lo que se llama imputación y vinculación a proceso. La imputación no es otra cosa más que señalarle precisamente al probable responsable en presencia de su defensor y en presencia del juez cuáles son los hechos que se le están atribuyendo, es decir, qué tipo de delito se le está atribuyendo, cuál es la clasificación jurídica, qué tipo de autor se considera que él está pues representando, así como también cuáles son los datos de prueba con el que el Ministerio Público está llevando a cabo la investigación. No sin antes también hacerle de conocimiento quién es la persona que interpone la denuncia y cuál es el delito y la clasificación jurídica. Bien, eso es lo que nosotros llamamos imputación. Posteriormente que pasa esta fase dentro de la audiencia inicial, en esa misma audiencia inicial, el Ministerio Público pide el uso de la voz al juez para poder llevar a cabo algo que se llama vinculación a proceso. La vinculación a proceso no es otra cosa más que la decisión que toma un juez respecto a si una persona queda sujeta precisamente al proceso o si queda en libertad. En este caso, en ese momento se está ejercitando la acción penal, lo que anteriormente en la época inquisitiva se consideraba como consignación. Ahora, bueno, en ese entonces se decía que era el dictado del auto de formal prisión. Ahora se llama auto de vinculación a proceso. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso, el juez considera que efectivamente la persona pues pudo ser el probable responsable de haber llevado a cabo un ilícito, tomando en consideración los argumentos que haya esgrimido el Ministerio Público respecto a cuándo sucedieron los hechos, modo, tiempo, lugar y circunstancia, así como los actos de investigación que él tenga para acreditar la probable responsabilidad del imputado. Entonces, en esta fase de audiencia inicial, si el juez considera que efectivamente la persona cumple con estos requisitos y que es probable responsable, dicta el auto de vinculación a proceso. Dictado el auto de vinculación a proceso, se da una etapa donde se dice el dictado de la medida cautelar. Medida cautelar no es otra cosa más que las medidas que tiene que tomar el juez para garantizar entre ellos varias cosas dentro del procedimiento. Primero, que la persona no se sustraiga de la acción de la justicia, que se presente a todas las audiencias a las cuales se le esté citando, que no haya ninguna alteración de testigos, pruebas o cualquier otro indicio para la investigación y que no se ponga en este caso, pues ahora sí que en peligro la vida o la integridad física y psicológica de la víctima. Si el juez considera que alguna de estas hipótesis pudiera llevarse a cabo, entonces dicta algo que se llama la medida cautelar de prisión preventiva. La prisión preventiva, es decir, queda sujeto a la privación de la libertad. Ojo, esto no es directamente que la persona sea culpable o responsable, sino es una primera medida que se toma como efecto de que la persona pueda comparecer en posteriores audiencias en el procedimiento. Si esto sucede, la prisión preventiva puede ser justificada u oficiosa. Justificada quiere decir que el Ministerio Público está hablando de un delito tal vez que no sea 100% grave, pero que pueda existir alguna de las hipótesis que acabo de mencionar y que por ello se ponga en peligro pues la investigación y el procedimiento. Ahora bien, la prisión preventiva oficiosa opera para aquellos delitos que son considerados graves.
homicidio, secuestro, delincuencia organizada, delitos contra la salud. Entonces, en este caso donde estamos hablando de estos temas de delitos graves, necesariamente va a haber una prisión preventiva oficiosa, es decir, de oficio te privan de la libertad, tomando en consideración que pues es un delito que así lo amerita la ley. ¿Ok? Bien, y en este caso es importante apuntar que pues el desarrollo de esta audiencia inicial se encuentra debidamente especificada en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual nos va desglosando paso a paso cuáles son las fases en las cuales se divide este procedimiento penal acusatorio y qué es lo que se busca en este caso con esta primera audiencia inicial, y cómo debe de actuar el Ministerio Público y en este caso incluso también la defensa para poder pues tener un procedimiento adecuado, 100% apegado a derecho y obviamente respetando las formalidades establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿y qué significa averiguación previa, Ministerio Público? Bueno, como ustedes saben, el Ministerio Público no es otra cosa más que la autoridad administrativa encargada de ejercitar la acción penal. ¿Dónde se encuentra el fundamento del Ministerio Público? Se encuentra el fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y pues también sus obligaciones establecidas en el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en este sentido es muy importante que ustedes sepan dónde encontrar estos fundamentos y qué es lo que se tiene que hacer para poder hablar en este caso del Ministerio Público. ¿Dónde encontramos el fundamento de la víctima u ofendido? Este se encuentra precisamente establecido en el artículo 20, inciso C de la Constitución Federal y los artículos 105, 108, 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también se encuentran todos y cada uno de sus derechos establecidos en una nueva ley de la que México pues toma partido. Esto es la Ley General de Víctimas, a través de las cuales se establecen todos los derechos que tienen las víctimas, tanto a nivel legal, jurídico, de salud, en este caso, todas las implicaciones que tiene el hecho de que la víctima tenga la atención de todos y cada una de las dependencias públicas para garantizar su acceso a la salud, a la cuestión jurídica y también a la ayuda psicológica. Como lo que decíamos en el inicio, se busca una participación activa de parte de la víctima y que la justicia no solamente sea con el hecho de decir que a mayor castigo, mayor justicia. No, se busca reparar el daño de la víctima. Es uno de los principios de este sistema penal acusatorio. ¿Cómo se repara el daño a una víctima? Pues obviamente llevándola a terapias e incluso teniendo que dar una remuneración económica como consecuencia de las faltas que se pudieron haber cometido o de las violaciones graves a los derechos humanos que se le pudieron haber cometido como parte precisamente de una comisión de un delito. La acción penal no es otra cosa más que esta acción que lleva a cabo el Ministerio Público como persona física, en este caso como una autoridad administrativa representante del Estado, ¿no? Directamente. Acuérdense que el Ministerio Público lo que busca es el bien común para todas las personas a través del ejercicio de la acción penal cuando así se requiera, ¿ok? Hay un principio en derecho penal que dice que no hay crimen sin castigo y que no hay pena sin castigo tampoco. Entonces, en este sentido es importante apuntar que se tiene que hacer la investigación previa y se incluye algo que se llama principio de presunción de inocencia. El principio de presunción de inocencia viene como consecuencia de esta gran reforma a partir del año 2008, donde se considera que una persona es culpable hasta que se demuestre, perdón, que la persona no es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Esto quiere decir que en un primer momento, en la época inquisitiva, decían que todas las personas eran culpables y por ende, pues todas las personas eran privadas de la libertad desde el primer momento. Actualmente no. Lo que se busca es pleno respeto a los derechos humanos con una investigación apegada a derecho y 100% cumpliendo con la legislación a nivel nacional e internacional, por lo cual es importante tomar estas acciones para hacerlos
valer, ¿ok? La acción penal es un instrumento en derecho que ejercita precisamente el Ministerio Público a través, en este caso, de su jurisdicción penal, que así es otorgada por nuestras legislaciones, ¿no? Esto no es algo inventado, sino que es algo que está debidamente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos hacer una comparativa. En la época de la averiguación previa, nosotros a esta primera fase de la audiencia inicial, que actualmente se conoce en el sistema penal acusatorio, se le conocía como preinstrucción, que era el primer periodo del proceso penal, durante la etapa en la que se determinaban los hechos que serían materia del proceso y obviamente de acuerdo al delito que correspondía. Se determinaba también la probable responsabilidad, en este caso del inculpado, y obviamente pues también se definía la libertad del mismo, si en determinado momento pues no existían elementos suficientes para hacerlos valer. En este primer momento de la preinstrucción tenía una temporalidad de 72 horas para que el Ministerio Público pudiera tomar la decisión de ejercitaba la acción penal o no, y pues obviamente esto tomaba en consideración la consignación, ¿no? Que no les digo que no era otra cosa más que un escrito que realizaba el Ministerio Público dirigida al juez de la causa para hacerle de conocimiento cuáles eran los hechos por los cuales estaban realizando la investigación y quién era el probable responsable de ello, ¿no? Esto era la preinstrucción. Bien, en este caso también es importante hablar, en este caso, de la instrucción, que era otra de las fases en este sistema inquisitivo. La instrucción era precisamente cuando el juez escuchaba al acusado y a los testigos y se recibían testimonios, peritajes y documentos. Se realizaban inspecciones por parte del Ministerio Público y pues incluso existía un ejercicio que pues actualmente ya no existe, pero que pues nosotros le llamábamos careos y también le llamábamos reconstrucción de hechos. Entonces, en esta etapa lo que se hacía era reunir información necesaria para el caso y por eso la instrucción es también conocida en su momento como el periodo probatorio, ¿no? Era el periodo a través del cual el Ministerio Público tenía que llegarse a todos aquellos medios de prueba tendientes a pues formar parte de la investigación, ¿ok? Bien, en esta fase de la instrucción lo que se buscaba era realizar las investigaciones pertinentes y las diligencias también pertinentes y tomar en este caso pues medidas cautelares para asegurar la presencia del investigado en posteriores audiencias. ¿Ok? Bien, en esta fase la persona principal que formaba esta parte de la instrucción pues no era otro más que un juez, ¿no? El juez era el que tenía la dirección, en este caso, de las diligencias y de las investigaciones que se tenían que llevar a cabo para tomar en consideración la adopción de medidas cautelares según fuera el caso y poder determinar la situación jurídica de una persona. En este caso, si estábamos hablando de delitos graves, se llamaba instrucción, pero a través de la vía sumaria. Si en este caso el procedimiento era abreviado por las diligencias, se llamaba pues diligencias previas y en este caso pues se buscaba un enjuiciamiento, ¿no? En este caso, como decíamos, en muchas ocasiones se utilizaba esta acción penal del Ministerio Público como una especie de venganza y no había 100% certeza de que este fuera apegado a derecho y con estricta legalidad. La última fase del sistema penal acusatorio y también del sistema penal inquisitivo es el llamado juicio. El juicio no es más que otra cosa más que la fase donde el Ministerio Público tiene que esgrimir los argumentos necesarios para convencer al juez de que la persona ha sido el responsable de una acción, en este caso de un ilícito así castigado por la ley. Por lo cual es importante mencionar que en este sistema penal acusatorio todo es oral, por lo cual los testigos, los peritos, los policías, los testimonios tienen que ser escuchados al 100% por el juez en esta fase. Tiene que haber esa inmediación donde el juez a través de sus sentidos pueda escuchar, sentir, observar la reacción de los intervinientes en esta etapa del procedimiento para poder tomar una decisión. Lo que se busca por parte del Ministerio Público es generar la convicción en el juez de que obviamente la investigación
se realizó conforme a derecho y que obviamente todos los actos de investigación que realizó pues tienen esta consecuencia, ¿no? De buscar precisamente la culpabilidad de una persona. Bien, en este caso también es importante decir que existen sentencias, diferentes tipos de sentencias, sentencia absolutoria y sentencia condenatoria. Sentencia absolutoria implica que la persona no fue quien cometió el delito, que no hay elementos suficientes, que no se acreditó su responsabilidad, que no cumplió con alguno de los elementos del delito. Y la sentencia condenatoria es cuando efectivamente se acredita que la persona es la probable responsable, que estuvo el día, en el lugar y la hora de los hechos correspondiente, y que en este caso, pues, precisamente acompañado de la pena que pueda, en este caso, otorgársele o no, también tiene la obligación de reparar el daño. Como lo decíamos, puede ser a nivel psicológico o a nivel económico. No basta solamente con decir si es culpable, sino también tomar acciones y un plan detallado acerca de cómo se va a responsabilizar de cumplir precisamente respecto a estos daños que se pudiera llevar a cabo para hacerlo. Bien, es importante decir que en este proceso penal acusatorio existen también diversos recursos. Los recursos no son más que las herramientas con las que cuentan tanto los ciudadanos como los defensores y los asesores jurídicos para poder impugnar la resolución de parte de un juez. Específicamente cuando hablamos de sentencias, existen tres tipos de recursos a saber. El recurso de revocación, que no es otra cosa más que un recurso a través del cual se impone precisamente para solicitar al juez que conoce la causa de manera directa la decisión que tomó para que ésta se modifique o se anule. Directamente se presenta con el juez que está conociendo de la causa. También tenemos el recurso de apelación. El recurso de apelación ya es en una segunda instancia donde conoce un tribunal de alzada y se le hace de conocimiento al superior jerárquico del juez que está conociendo. A esto se les llama magistrados, que modifiquen o anulen la decisión que éste pudo haber tomado por haber existido violación a derechos humanos. Y finalmente existe un recurso que se llama el recurso de queja, donde cualquiera de las partes puede pedir al superior, en este caso del juez, que imponga a este una sanción por realizar su función de manera negligente o lenta. ¿Ok? Para poder hacerlo de esta forma y que pues nosotros como ciudadanos tengamos también este poder, digamos, este derecho de poder promover ante instancias jerárquicas superiores cuando un juez de control está violentando, en este caso, el debido proceso o bien está llevando a cabo una violación a un derecho humano y cuya intervención no es adecuada de acuerdo a lo que establece, pues en este caso, la legislación. Bien, en este caso nuestra asignatura es bastante extensa, tomando en cuenta que el proceso penal es extenso por naturaleza, que existen diferentes sujetos de este proceso penal acusatorio, que existen estas tres fases: audiencia inicial, etapa intermedia y etapa de juicio oral, donde se va desarrollando a lo largo de diferentes etapas pues la investigación para poder llevar a cabo pues una decisión por parte de un juez que conozca en este caso de la causa. También es importante apuntar que a través de este sistema penal acusatorio surgen nuevas figuras, como lo es la víctima o ofendido, el asesor jurídico, y se dividen en tres los jueces, en tres los jueces. El juez de control, que conoce hasta la etapa intermedia, el juez de enjuiciamiento, que solamente conoce de esta parte del juicio, y el juez de supervisión de medidas cautelares. Es decir, una vez que una persona ha sido sentenciada, existe un juez que se encarga de verificar que se esté cumpliendo con la sentencia y también con la reparación del daño. Pues bien, en este caso, precisamente esto es lo que quería hablar con ustedes respecto a los temas más importantes de nuestra asignatura. También recordarles que el tiempo sigue transcurriendo. Nuestra asignatura tiene un periodo de 4 semanas. Este fenece precisamente el 23 de abril. Todavía tenemos tiempo para cumplir con nuestras actividades en tiempo y forma, y con ello pues obviamente no dilatar las calificaciones, sino que éstas estén en el momento en el que se cierre la plataforma.
Voy a estar compartiendo con ustedes el video que el día de hoy pues puse aquí en la clase para efecto de que ustedes puedan verificarlo ya con mayor detenimiento. Cualquier duda o aclaración, su servidora está ya sea en el área de retroalimentación en nuestra plataforma o bien a mi correo institucional evsantos@unisant.edu.mx para efecto de estar pendientes de cualquier duda o aclaración acerca de los temas de esta asignatura. Un placer haber estado con ustedes. Cualquier cosa quedó al pendiente. Que tengan muy buenas noches.